Y hoy vamos a hablar de Pasapalabra. Pasapalabra es un programa locomotora que llamamos en el argot televisivo. ¿Qué quiere decir esto de un programa locomotora? Pues es un programa que arrastra a la audiencia. De hecho, mucho de lo que podemos ver de los resultados en audiencias de Antena 3 Televisión probablemente se deba a Pasapalabra. De hecho, yo era fiel espectador de Telecinco cuando estaba Cristian Gálvez en Pasapalabra en la anterior edición, y no sé qué problemas tuvieron. De hecho, os acordaréis del informativo Pedro Piqueras informando que pues tenían X programas grabados, porque esto es otra, os voy a contar, los concursos de televisión se graban, suelen tener una tardanza. Hay veces que el lunes se ha grabado el del viernes, tampoco penséis que... de hecho, os acordáis que cuando la primera ola del COVID, los primeros programas, los programas se pudieron emitir los primeros días. Hubo programas para 3-4 días y luego pues tuvieron que meter reposiciones de programas grabados, etcétera, porque las circunstancias, etcétera, no se pudo grabar, no se supo cómo grabar. Ahora ya se graban con mascarilla, los cámaras, los que están delante de la cámara, pues se les hace PCR, etcétera. Y se ve al público y demás. Pero la primera oleada, vimos que los primeros días, cuando se impuso el toque de queda, el cierre en casa, etcétera, pues hubo programas, concursos sin problema. ¿Por qué se hace esto? Pues, te evitas si tiene una gripe, un constipado, un pie torcido que se cae, un esguince, cualquier cosa que pueda pasar, vas jugando con una serie de programas grabados. De hecho, yo he estado en varios concursos de televisión, he estado con Carlos Sobera, no de concursante, yo he estado de público en el plató, he estado en el Rompecabezotas, para los que conozcáis la ETV, ya tiene, se emitía hace 25 años en la ETV2, y lo presentaba Juanma López Iturriaga, y era también un concurso muy dinámico, y se graban 3 programas, más o menos, 3 programas seguidos. El truco, pues, se les cambia la camiseta. No penséis que los concursantes llevan la ropa de su casa, no. Son camisas, jerseys, chaquetas del vestuario de televisión, y al público se nos cambia de fila. Bueno, ahora que no se ve, no se nos ve y se nos ignora bastante por esto del COVID, las distancias, etc., pues a los que estaban abajo detrás de la cámara se les pone en medio, y para la siguiente se les pone arriba. Y entonces se van rotando, y entonces ves al de arriba, va abajo, y con el mismo público y la misma tarde grabas 3 rompecabezotas, 3 pasapalabras. De hecho, si os dais cuenta, ¿por qué siempre son los mismos, o los invitados, etcétera, los famosos invitados, no os dais cuenta que repiten, se quedan en 2 programas, por ejemplo? Pues es por esto, porque se han grabado los 2 programas a la vez, uno tras otro. Pero bueno, os estaba hablando de programa locomotora, que esto es un argot de televisión. ¿Y qué significa esto? Pues la locomotora es la que arrastra los vagones, y un programa locomotora es el que arrastra a la audiencia. Yo, por ejemplo, veía en Telecinco Pasapalabra, y además te hacen no coincidir con las señales horarias, que antes había un férreo control de... A mí, yo odio las emisoras de radio, televisión, también hablaremos de radio en este canal de YouTube. Estas que tenían a las 12, a las 11, la hora pautada, estructurada, etcétera, 40 principales, porque estos son, otro día hablo son repeticiones de música, etcétera. Y te dejaban con la canción. A mí me jorobaba mucho de joven que te dejaban con la canción a medias porque te cortaban y estuviese como estuviese la canción. Bueno, pues a lo que iba el programa de Cristian Gálvez, o ahora que, por cierto, el nuevo presentador, costó al principio entendérsele, y había gente que criticaba que no se le entendía lo que decía porque no vocalizaba, que eso, no vocalizar me ocurre a mí también. Bueno, a él por ser andaluz y yo porque
vocalizo poco y mal. Hice mal radio, por eso radio yo. Bueno, pues a lo que íbamos. Hubo gente que le costaba seguir al nuevo presentador y Cristian Gálvez, además, por su juventud y dinamismo, que esto se busca mucho en los programas concurso, pues atraía mucho. Y bueno, lo que os decía, pues el programa no acaba a las 9 en punto, acaba a las 9:05, a las 9:04, lo cual, y todo el mundo ve el rosco, aunque no veas pasapalabra, que yo hay muchas pruebas que no las veo porque hay pruebas incluso que no entiendo, y pruebas que me resultan aburridas. Otro día os diré, os especificaré, pero bueno, cada uno tendremos las nuestras. Esto de las palabras, hay cosas anteriores que, suerte que las han ido cambiando y algunas las han ido quitando que no me encajan. Bueno, pues la gente se engancha, sobre todo la audiencia, al rosco. Al rosco de pasapalabra es lo que más SAR o más audiencia atrae. La gente llega a casa a trabajar o de tomarse algo, pero bueno, el rosco viene de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque quiero ver el telediario y quiero ver las noticias de la noche. ¿Qué te están dando antes? Pasapalabra. Te ves el rosco y claro, como puedes estar enganchado también a, yo qué sé, Sálvame, creo que es lo que dan en Telecinco. Antes daban pasapalabra, pero ahora con este problema que tuvieron por los derechos, etcétera, que pues no hubo una firma del contrato para que se pudiera seguir emitiendo en Telecinco. Esto es cuestión económica o monetaria, o que esta emisora pagó más y además los derechos hay veces que van por X años, por X programas. Bueno, esto son negociaciones interiores que otros días os hablaré de ellas. Bueno, pues claro, quien está viendo el concurso y si te acaba el programa a las 9:04, no vas a cambiar a Telecinco para ver las noticias porque igual las noticias en Telecinco han empezado a las 9 o en la 1. Entonces dices, me voy a perder 4 minutos del informativo. Entonces ya te quedas en la cadena a la que te has enganchado con el concurso de televisión, porque además tiene mucha atracción, porque la gente sigue el concurso desde casa e intenta adivinar las palabras. O sea, juega desde casa, que es uno de los enganches que tiene. Yo también juego al de, antes del telediario de la mañana de Antena 3, el de adivinar las palabras con las letras, etcétera. La ruleta de la fortuna, no me acordaba yo el nombre. Bueno, pues termino hablando ya de pasapalabra. Y claro, programa locomotora. Si tú estás viendo hasta las 9:05, pues dices, ya me quedo a ver las noticias en Antena 3 Televisión, porque, por si acaso, no me quiero perder que hayan pasado varios minutos del informativo y no me he enterado. Entonces ves el informativo desde el inicio. Y esto arrastra mucho. Estos enganches de audiencia es posiblemente una de las cosas que haya hecho que los informativos, aparte de Vicente Valles es muy bueno, yo le seguía antes de pasapalabra. Pero claro, tienes dos alicientes. Uno que te engancha el programa La Locomotora y otro pues que es bueno, el presentador. Y otro pues si mete caña al gobierno. Otro día analizaré a Vicente Valles o a Pedro Piqueras e iré analizando los informativos de Telecinco, La 1, etc. Bueno, y lo que me pidáis. Bueno, termino. Pues yo creo que he hablado bastante de pasapalabra. Si algún día tenéis alguna duda, me preguntáis. Yo lo que sepa, por lo que he estudiado o vivido, soy licenciado en Ciencias de la Información, soy periodista y he visitado varios platos de televisión, pues como público, etc. Normalmente como público, detrás de las cámaras, nunca, pero por curiosidad, así que os puedo contar lo que pasa detrás de un plató. Estuve en uno de los concursos de Carlos Sobera de hace un montón de tiempo en Telecinco y sé cómo se desarrollaba el programa por dentro y todas las cosas que no se ven en televisión, ¿no? O sea, y hay cosas, por ejemplo, yo el programa que fui, se repitió la primera toma, no sé qué pasó. No era cosa mía, además no fue culpa mía, que conste. Pues bajaba Carlos Sobera entre el público, desde atrás, el público aplaudiendo, el regidor te dice ¡aplausos! Y la gente aplaude, bueno, no te dice aplausos, te hace el gesto. Entonces la gente, y te vienen las cámaras, otro día os contaré cómo están las tomas de cámara, que normalmente se cruzan para dar la sensación de más
grande, hay platós y estudios que son pequeños, aunque la cámara engaña mucho. Y bajaba Sobera y me dio la mano, saludaba a gente al azar entre el público y justamente me saludó a mí. Me levanté yo y tal, y luego no sé qué pasó, que tuvieron que repetir la toma y grabamos hasta 3 veces, o sea, que lo que veis en televisión tiene un gran trabajo de montaje detrás. En la voz, como os decía en la otra semana, se nota mucho porque padres, pum, niño, pum, en la escuela, pum, la sorpresa que le dieron, cuando le comunicaron qué había pasado a la final. Jurado hablando, el niño sale por detrás, le abre la puerta, actúa, canta, se ve el público, se ve la reacción del jurado, las impresiones que tienen. Y claro, ahí te das cuenta del montaje, pero en un concurso de televisión no te das cuenta que muchas veces hay gente que piensa que está todo en directo. El 90% de los programas que se emiten hoy están grabados. Y los concursos también. Y se dice, toma falsa, volvemos, repetimos, y luego esto lo editan y luego es todo seguido y no te das cuenta, pues yo que sé, que a uno se le cayó el reloj o cualquier cosa nimia. A veces explota un foco, antes era muy típico los focos de los platós que están iluminados artificialmente, aquí tengo uno. Antes tenían unas luces que se calientan mucho con una temperatura grande, por eso necesitan acondicionarse el aire de los platos, aunque son techos altos y muy grandes, y ¡pum! Reventaban y estallaban, y se oía el ruido. Se cortaba y ya estaba. Y otras veces el presentador, por ejemplo, se trababa en una frase, o en un saludo, se traba la gente. Yo me trabo. ¿Por qué en vez de Twitch elijo YouTube? ¿Por qué en Twitch es emitir en directo? Que para videojuegos está bien porque cuentas. Y sin embargo, si quieres contar algo más reflexivo, y aquí, como estoy haciendo, más preparado, buscas, investigas, datos, Google, etcétera, Wikipedia. Este programa, ¿cuánto audiencia tuvo ayer? O buscas datos, pues entonces hay que editar. Y por eso yo prefiero editado. Y claro, en televisión se edita mucho. Hay un trabajo de realización, edición, etcétera. Pero bueno, este es el misterio de la caja mágica. Que a veces sí, a veces se emiten las erratas para hacerlo más humano, pero muchas veces, otras veces, el presentador, el concursante, no sé qué, se traba o pasa un programa. Yo he visto programas que han tenido fallos. Voy a hablar de La Voz. De darle al pulsador y un fallo mecánico, el sillón no gira. Y entonces ha tenido que parar, arreglar, y esto no lo ves, pero pasa. Pero esto es lo que le da magia al mundo de la televisión. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.